¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo con mucho gusto a los alumnos de la Maestría en Cooperación Internacional de la Universidad de Cauca, en convenio con la Fundación Norte Sur en Colombia. Soy el profesor Juan Pablo Prado, mexicano, de la Universidad Autónoma de Puebla, a quien mi querido amigo, colega Fernando Nivia, estupendo especialista en cooperación internacional, me ha solicitado impartir una clase, una charla, más bien diría yo, sobre aspectos clave de un tema muy importante, muy interesante, que en lo personal me atrae bastante, que es la relación entre teoría de relaciones internacionales y la cooperación internacional. Un tópico que me parece fundamental para comprender de mejor manera los alcances, los límites de la cooperación desde una perspectiva teórica. Y en este sentido, comprender en primer lugar la importancia de las teorías para explicar determinados fenómenos de la cooperación internacional es sumamente útil y práctico, tanto en el mundo académico como incluso yo diría en el terreno, en territorio, con miras a mejorar, en dado caso, procesos y análisis de este ámbito de estudio tan interesante que es la cooperación internacional para el desarrollo. Pues bien, en este sentido, mi propuesta es la siguiente. En primer lugar, y tras esta breve introducción, voy a explicar a grandes rasgos qué es una teoría de las relaciones internacionales y para qué sirve, sus alcances y sus limitaciones. Tras ello, pasaré a revisar o pasar lista a algunas y solamente algunas teorías de las relaciones internacionales que pueden en determinados momentos y dependiendo el tipo de cooperación que estemos analizando, explicar precisamente sus fundamentos, sus motivaciones, sus actividades y sus efectos. Y esto lo voy a hacer desde distintas perspectivas que analizaremos a continuación. Finalmente, daré alguna explicación general y concluyente sobre el papel de las teorías de relaciones internacionales para explicar fenómenos de cooperación internacional que, insisto, les pueden ser útiles tanto para su labor académica como incluso en el ámbito práctico. Pues bien, vamos a comenzar. No quiero dejar de decir que estoy transmitiendo desde la ciudad de Puebla, México, concretamente la Universidad Autónoma de Puebla, en donde soy profesor investigador. Y bueno, sé perfectamente bien que este video se está transmitiendo en Bogotá. En este momento, cuando se transmite el video, yo estoy de hecho en la ciudad de Bogotá, pero por razones de agenda, me es imposible estar físicamente con ustedes. Pero eso no importa, los medios de comunicación nos acercan y nos facilitan la labor docente y de interacción, y eso no me impide que tenga muchas ganas y esté muy contento de colaborar en esta maestría. Pues bien, vamos a comenzar. Una teoría es, independientemente de la rama del conocimiento que se quiera, una teoría es una herramienta analítica que contribuye a explicar en términos generales determinado o más bien determinados fenómenos. En el caso de las relaciones internacionales, las teorías son explicaciones generales respecto a determinados fenómenos propios de la sociedad internacional. Esto significa que las teorías permiten, o más bien las teorías explican, a grosso modo, patrones de conducta repetitivos o que, digamos, tienen el mismo germen o la misma motivación, se genera por las mismas causas y generan los mismos efectos relativamente en determinado ámbito. En el espacio de la cooperación internacional, las teorías de relaciones internacionales, algunas,
sirven para explicar este particular fenómeno. Es muy importante señalar que en realidad no existen teorías de cooperación internacional para explicar este suceso, sino más bien teorías de las relaciones internacionales y, claro, en su caso en otras ramas de estudio, para explicar acciones de cooperación internacional. Pues bien, las teorías son plataformas generales explicativas que los teóricos utilizan y crean para estar en capacidad de comprender mejor determinado fenómeno. En este caso, fenómeno social propio de las relaciones internacionales y de la cooperación internacional. A través de explicaciones amplias y preceptos generales, se puede comprender la fundamentación, el origen de determinados sucesos. Y en este sentido, me parece muy importante comentar que las relaciones internacionales son adaptativas, en términos teóricos, son adaptativas respecto al objeto de estudio. ¿Esto qué significa? Muy fácil. En las relaciones internacionales existen distintos sucesos y fenómenos, sin duda, pues dependiendo de las características y de la naturaleza de esos fenómenos, existen determinadas teorías que se adaptan a esos fenómenos en particular. En otras palabras, debido a la diversidad de fenómenos internacionales, existen distintas teorías que a su vez intentan explicar esos fenómenos internacionales. No hay una teoría general de las relaciones internacionales, ni mucho menos de la cooperación internacional. Todo depende de la naturaleza, de las características de nuestro objeto de estudio específico. Claro, hay una enorme cantidad de objetos de estudio. No existe una teoría por cada objeto de estudio. No. En lugar de eso, existen plataformas explicativas en donde podemos explicar distintos fenómenos internacionales más o menos coincidentes entre sí en términos de origen, causas y efectos. Por tanto, las teorías podemos entenderlas como grandes sacos o ámbitos explicativos en donde podemos meter en su contenido distintos fenómenos más o menos parecidos o afines entre sí que pueden ser explicados a través de esta gran matriz explicativa. Pues bien, con base en esta explicación inicial, podemos señalar que existen básicamente unas 5 o 6 teorías de las relaciones internacionales particularmente útiles para explicar fenómenos de la cooperación internacional. Pues esas teorías responden a un patrón similar. ¿En qué sentido? En que las teorías son explicaciones sustentadas con base en un método de estudio sistemático que contiene información verificable y comprobable y que explica con esos fundamentos las causas y los efectos de determinados fenómenos. ¿De acuerdo? Pues bien, dicho esto, señalar que existen, insisto, dentro del amplísimo ámbito de las teorías de las relaciones internacionales, de forma particular unas 5 o 6 teorías que de forma especial nos sirven o son particularmente útiles para explicar asuntos, fenómenos concretos de cooperación internacional. Obvio, ¿cuál es el tema clave aquí? ¿Cuáles son esas teorías que son particularmente importantes y útiles para explicar nuestro objeto de estudio? Bueno, pues insisto, todo depende de la naturaleza de ese objeto de estudio. Y en ese sentido, dado que la cooperación internacional sigue ciertos patrones de conducta no tan distintos entre sí, podemos identificar las siguientes teorías que nos van a ayudar a explicar su contenido. Muy bien, ¿qué tal? Continuando con la sesión, señalar que
con base en el planteamiento de que las teorías son o conforman explicaciones generales con fundamentación, por supuesto, para explicar determinados fenómenos, en el ámbito de la cooperación internacional existen unas 6-7 teorías de las relaciones internacionales que son particularmente útiles para analizar y explicar de mejor manera determinadas actividades de cooperación internacional. En primer lugar, tenemos al realismo. Realismo, que es una teoría importante, fundamental de las relaciones internacionales, que es recurrentemente utilizada para explicar, sí, tanto fenómenos propios de las relaciones internacionales como de la cooperación internacional. Es una teoría importante, pero ciertamente no es la única y es cada vez menos útil para estudiar determinados fenómenos de la cooperación internacional. Ya lo veremos. Una segunda teoría que ha sido importante y recurrente en el análisis teórico de la cooperación internacional es el estructuralismo, una teoría que básicamente tiene su fundamentación o su contexto histórico durante la Guerra Fría, cuyas características, así como la del realismo, voy a explicar enseguida. Otra explicación es la de corte liberal, económico-liberal, donde se explica también las fortalezas y sobre todo las debilidades de la cooperación internacional desde este particular planteamiento teórico. Otra teoría es el institucionalismo. Es una teoría muy útil para analizar otros fenómenos de la cooperación internacional que vamos a ver. Y finalmente, el constructivismo, ¿sí? Es una teoría de las relaciones internacionales que también nos sirve para analizar otros ámbitos de la cooperación internacional. De tal suerte que estas teorías, insisto, no son las únicas, ni mucho menos de las relaciones internacionales, ni son las únicas para explicar cooperación internacional, pero básicamente esta fundamentación teórica, digamos que nos da oportunidad para analizar los principales rasgos de determinados fenómenos de la cooperación. Si les parece, vamos a empezar con el realismo. Quiero señalar que las teorías se sustentan en postulados generales. ¿Cuáles son esos postulados generales? Son aseveraciones, ¿verdad?, aplicables a distintos momentos y a distintos actores, en este caso, de la sociedad internacional. Patrones de conducta que desde la visión de cada uno de estos teóricos, dependiendo de la rama en cuestión, los actores internacionales las practican y caen en estos patrones de conducta de forma más o menos permanente y sistemática, y esos planteamientos y esas premisas ayudan a explicar las causas y los efectos de este tipo de sucesos. Con el realismo plantea un mundo, o más bien señala que buena parte del mundo y de sus actores internacionales se encuentran en permanente competencia. Competencia en donde, por supuesto, la ley del más fuerte es la que impera. Existe cierto caos en el sistema internacional y se requiere del liderazgo de alguno o de algunos para conducir procesos y más o menos proveer cierta estabilidad o equilibrio de poder. En ese sentido, con base en los recursos de poder, los actores internacionales son capaces de ser líderes por un lado o de ser liderados por justamente los actores más importantes y hegemónicos. En este contexto o desde este punto de vista o desde esta parcela de observación del sistema internacional, ¿en dónde está la cooperación internacional? Bueno, sí existe o es posible identificar acciones de cooperación internacional que se explican por las siguientes causas. La cooperación internacional es una estrategia
no siempre, digamos, la más eficaz, la más recurrente, la más exitosa, por medio de la cual los actores internacionales son capaces de conseguir sus propósitos en el escenario internacional. En otras palabras, la cooperación internacional es una opción, se practica, pero no es la opción número uno. ¿Por qué? Porque para que un actor internacional logre sus propósitos en el escenario internacional, existen otras estrategias más eficaces, como por ejemplo el uso directo de la fuerza, de la presión, las sanciones económicas, y estas acciones son importantes y son preferidas por los realistas porque no requieren de un incentivo o de darle algo a otro país. Ese aportar algo o compartir algo sería precisamente el ejercicio de la cooperación internacional, que al fin y al cabo requiere que la parte interesada en promover cierto propósito en su contexto exterior ofrezca algo y arriesgue algo e invierta algo, sea una beca, sea un recurso económico, sea un programa de cooperación, etc. ¿Y por qué los realistas no son particularmente propensos a promover cooperación internacional? Porque desde su visión, y en algunos casos eso es correcto, cuando un país ofrece algo a otro con miras a promover un interés propio, cuando la parte que ofrece efectivamente traslada cierto recurso a la otra, pues la otra parte se empodera y tiene la capacidad de decidir si va a atender la condición o la exigencia del oferente o del donante. En este escenario, el que ofrece no cuenta o no ostenta el control absoluto de la interacción entre dos o más partes. Luego entonces hay un riesgo de que el oferente de cierto ejercicio de cooperación no reciba, digamos, la condición o no se beneficie del ejercicio de la condición que le está solicitando a la contraparte. Esa condición puede ser un voto en algún foro internacional, o te comportas bien conmigo y con mi gobierno porque somos socios, etc. Este tipo de cooperación internacional, utilizado más como recurso de poder que como instrumento de solidaridad en las relaciones internacionales, es un suceso que ha sido recurrente en muchísimos momentos de la historia del mundo, y en particular durante la Guerra Fría, cuando, sabemos muy bien, la cooperación internacional fue utilizada por las grandes potencias como un instrumento de presencia, de poder, de influencia en los países menos desarrollados, como pueden ser las excolonias o países donde la potencia oferente tenía interés de ejercer cierto poder, control o influencia. Desde esta visión, la cooperación internacional no es un instrumento de solidaridad, ni mucho menos de desarrollo, sino es una estrategia de los oferentes para promover sus intereses en el mundo a través de la cooperación o mediante, digamos, un ejercicio aparentemente solidario, pero que más allá de la solidaridad pretende incentivar relaciones verticales y de poder entre el norte y el sur, de tal suerte que en lugar de promover un mundo más cohesionado y equitativo, se replican esquemas de inequidad y de división entre el norte y el sur. ¿Por qué existe esta teoría? Porque en muchos casos la cooperación internacional efectivamente respondió a este patrón de conducta. La cooperación internacional ofrecida por Estados Unidos a distintos países en desarrollo, en donde más que acciones a favor de la gente, la cooperación fue un recurso para, digamos, vincular al gobierno estadounidense con los gobiernos receptores, independientemente de que los beneficios de esa colaboración llegaran a las personas, es un ejemplo bastante claro, ¿no? En América Latina, en África, en Asia, por supuesto, hay innumerables ejemplos en ese sentido, en donde es una cooperación o asistimos a un tipo de cooperación muy intergubernamental de gobierno a gobierno para básicamente estimular la alianza entre gobiernos, ¿sí?
Y de esa forma, Estados Unidos durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, afianzó su presencia y poder en el mundo capitalista. Bueno, en sentido paralelo, la Unión Soviética replicó este esquema y lo mismo, ofreció cooperación internacional para el desarrollo a países aliados o países potencialmente aliados, como una moneda de cambio, a efecto de que a través de la cooperación internacional se reforzara o se ganara, según el caso, la alianza política, ideológica y económica respecto a la metrópoli oferente, sea del bando capitalista o socialista. En otras palabras, desde esta perspectiva, la cooperación internacional es un medio para que el oferente ostente poder, influencia y establezca un ámbito de control en aquellos países de su interés. La cooperación internacional es un medio, es un recurso, insisto, de poder y de influencia, alejado de intereses solidarios. Incluso Hans Morgenthau, en un artículo muy interesante escrito en 1962, Hans Morgenthau es el padre del realismo de las relaciones internacionales, equipara a la cooperación internacional o a la ayuda internacional como una suerte de herramienta dura de política exterior para sobornar a gobiernos aliados o potencialmente aliados y de esa forma afianzar la relación entre Washington y el país objetivo. Insisto, ciertamente que el desarrollo no era o no es en estos casos un propósito claro de la cooperación internacional. Muy bien. De manera complementaria al realismo, otros analistas de las relaciones internacionales, más allá de fijarse en esta posibilidad de que la cooperación sea utilizada como un recurso de poder, se dieron cuenta que la cooperación internacional era un instrumento que intentaba también promover o mantener o reforzar el imperialismo que dominaba las relaciones internacionales en aquella época. Es decir, para los estructuralistas, la cooperación internacional es negativa y es incluso se debe rechazar porque no hace otra cosa más que replicar los esquemas de poder, sea del ámbito capitalista o socialista, hacia los países menos fuertes, y en ese sentido se acrecienta la dependencia del sur respecto al norte, porque la cooperación internacional está premeditadamente diseñada para mantener y replicar la dependencia del sur respecto al norte. Luego entonces es preferible incluso no recibir cooperación internacional porque es altamente peligroso, porque lastima la soberanía de los países, en particular aquellos países. Pensemos que estamos en la época post-Segunda Guerra Mundial, 40, 50, 60, 70, en donde existe cada vez más países que encontraban, a veces mediante la lucha armada, su respectiva independencia y soberanía, pero esta independencia y soberanía era débil frente a las grandes potencias globales, que son a su vez los principales oferentes y donantes de cooperación internacional. Luego entonces, la cooperación internacional, desde esta particular visión, no es otra cosa más que un ejercicio neoimperial que atenta en contra de la soberanía y el desarrollo de los países receptores. Luego entonces, repito, es mejor rechazar esa cooperación, no confiar en esos oferentes y no practicar cooperación norte-sur. A la luz de esta visión o de este segmento del fenómeno amplio de la cooperación internacional, se desprende la cooperación sur-sur como alternativa para evitar el ejercicio de la cooperación como un instrumento neoimperial por parte de las principales potencias. La cooperación sur-sur, como bien saben o verán en su momento, consiste en colaboración entre países en desarrollo con miras a evitar esa visión hegemónica y utilización política de la cooperación internacional en donde el receptor o la parte más débil, en lugar de ser beneficiada,
termina supeditándose a los intereses de la parte oferente. La cooperación sur-sur, en cierta medida, se sustenta en una visión estructuralista del mundo y la cooperación, la cual pretende evitar el uso político, hegemónico y neoimperial de la cooperación internacional. Esa es la aspiración de la cooperación sur-sur, pero bueno, lo verán en clase seguramente en muchos casos, incluso al amparo de la cooperación sur-sur, la parte que ofrece algún incentivo, alguna colaboración, alguna beca, etcétera, puede también, por supuesto, ejercer un poder o un papel en términos de donante tradicional o de poder en detrimento del socio. Por ejemplo, China, cuando ofrece cooperación internacional a través del esquema sur-sur, porque al fin y al cabo, aunque China es la segunda potencia económica mundial, sigue siendo un país en desarrollo y por ende ofrece cooperación a través del esquema sur-sur. En muchos casos, y sobre todo en África, su cooperación podría seguramente ser equiparable a un ejercicio de neoimperialismo del sur orientado a cierto país del sur, ¿no? Cooperación entre China y Zimbabue, hacer una cooperación, aunque es sur-sur, bastante vertical en todos los sentidos, pues podría también caer en los preceptos realistas de la cooperación internacional, insisto, a pesar de que estemos hablando de cooperación en principio sur-sur. Muy bien. Bueno, entonces ya vimos, desde el punto de vista realista, la cooperación es un instrumento de poder. Desde el punto de vista de los estructuralistas, es decir, una visión más de izquierdas y crítica respecto a modus operandi del sistema hegemónico internacional post-Segunda Guerra Mundial, en donde el capitalismo y los principales donantes se posicionaban de manera importante en el tablero de las relaciones internacionales, desde esta visión, digamos, más revisionista del sistema internacional, la cooperación internacional no es otra cosa más que un instrumento neoimperial. Bueno, desde la perspectiva liberal, en términos económicos, la cooperación internacional tampoco es particularmente útil y eficaz para promover desarrollo. Es decir, desde una perspectiva más de izquierda, la cooperación internacional puede ser peligrosa. Desde una perspectiva más de derechas, desde una visión teórica económica, no de relaciones internacionales, sino económica, sobre la cooperación internacional, esta actividad tampoco es particularmente útil a favor de sus propósitos originales, que son básicamente promover, incentivar desarrollo, complementando capacidades nacionales o locales. ¿Por qué? Pues porque desde la visión liberal, el fundamento de, digamos, el crecimiento económico, del desarrollo, se encuentra en el libre mercado, en la libre interacción entre personas, donde la participación de gobierno o instituciones debe ser la menos posible para que a través de la mano, digamos, transparente del capitalismo, Adam Smith, el capitalismo mismo se autorregula y genera bienes y servicios para la población involucrada de manera prácticamente automática. Y todos, desde esta visión liberal, económica, los recursos son suficientes y se reparten más o menos de manera equitativa entre sí. ¿Qué ocurre? Dado que la cooperación internacional consiste básicamente en una acción premeditada que interviene en las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales en determinada población a través de actores externos, es decir, es una intervención externa en el ámbito internacional para mantener o mejorar procesos locales. Esta acción de intervención va en contra del espíritu del liberalismo, en donde el desarrollo se consigue sin intervención de autoridades. ¿Qué sucede? Que los teóricos del liberalismo económico señalan que realizar actividades de cooperación internacional desincentivan desarrollo. Por ejemplo, si un agricultor
recibe asistencia técnica o incluso ayuda alimentaria en su respectivo territorio, parcela, etcétera, pues eso lo va a desincentivar para que por sí mismo realice el esfuerzo, el trabajo individual y colectivo necesario para por sí mismo o por sí mismos generar cultivos y a la postre tener, digamos, capacidad para autoalimentarse, generar un mercado local y después exportar. En otras palabras, la cooperación internacional como un recurso intervencionista respecto a las capacidades y modus operandi tradicional en las localidades desincentiva capacidades de desarrollo, atenta en contra del desarrollo y por ende, desde esta visión económica liberal, la cooperación internacional no es una estrategia particularmente útil a favor del desarrollo. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, otra teoría de la relación, bueno, y esta teoría, claro que sirve y es particularmente útil para explicar muchos fenómenos en donde la cooperación internacional no estimula que la población por sí misma se active y genere oportunidades propias de desarrollo, en particular considerando que el desarrollo, digamos que se gesta a través de incentivos y capacidades propias y la cooperación internacional, en efecto, simplemente es un recurso complementario a las capacidades nacionales. Hay innumerables experiencias en donde la cooperación internacional, digamos, reduce los incentivos locales para generar cultivos, industria, energía, educación, etcétera, porque el país se vuelve dependiente de la cooperación y la dependencia de la cooperación va en contra justamente del espíritu de este ejercicio de promoción en principio del desarrollo en otros países. Muy bien. Otra teoría interesante de las relaciones internacionales es la interdependencia o los regímenes internacionales. ¿En qué segmento de la cooperación internacional, de los muchos que hay, se fijan estos teóricos? Estos teóricos que analizan la interdependencia entre los países y en donde los llamados regímenes internacionales tienen un papel muy importante. Pues bien, estos analistas, estamos ya, digamos, en la época de los 70s, y mencionar que las teorías de las relaciones internacionales, como cualquier teoría, evoluciona y es adaptativa también en buena medida al contexto histórico en que se trate. No es lo mismo la cooperación internacional durante la Segunda Guerra Mundial, una década después de la Segunda Guerra Mundial, que en los años 70, en donde, digamos, hay más actores internacionales y la cooperación internacional no se explica exclusivamente por los gobiernos nacionales que la practican. Estamos más o menos en la época de los 70, en donde hay ONGs, hay fundaciones, hay bancos, hay universidades, hay muchos actores que junto con los gobiernos nacionales, a través de sus gobiernos, practican cooperación internacional. Eso, que los actores de la cooperación no solamente son los estados, sino otros de carácter público y privado, organismos internacionales, mecanismos de integración regionales o subregionales, etc. Y en ese sentido, estos actores internacionales hacen cooperación internacional de múltiples formas, no siempre a través de, por ejemplo, tratados internacionales o de grandes encuentros internacionales, o no necesitan de organismos internacionales formales para realizar cooperación. En otras palabras, desde esta perspectiva, la cooperación internacional es una actividad muy dinámica, creciente en el sistema internacional, que responde a ciertos cánones de conducta, a ciertas normas e instituciones formales o informales. Estas normas son necesarias para realizar cooperación internacional, pero no necesariamente consisten en tratados internacionales.
Por ejemplo, existen ciertos cánones de conducta entre los actores internacionales que pueden y que facilitan la colaboración, la comunicación, la interlocución entre distintos actores internacionales, básicamente conflictivo, y hay que defenderse y posicionarse frente a los otros desde la visión realista, desde la visión de la interdependencia y los regímenes internacionales. Los actores internacionales son particularmente propensos a colaborar entre sí. Claro, en el marco de esta colaboración se pueden generar conflictos y problemas, pero desde esta visión, digamos, más optimista de las relaciones internacionales, desde esta visión liberal de las relaciones internacionales, los actores internacionales son suficientemente capaces, inteligentes o racionales para colaborar unos con otros. Pero como al fin y al cabo realizar cooperación internacional no es un ejercicio fácil de conseguir, se requiere de ciertas normas e instituciones para justamente superar los problemas propios que engendra cualquier ejercicio de cooperación internacional. ¿Y cuáles son estas normas o instituciones? Pues puede ser, digamos, encuentros, memorándum de entendimiento, comunicación, instituciones, digamos, formales e informales, y de tal suerte que al amparo de estos mecanismos que facilitan la cooperación, los actores internacionales son capaces de conseguir propósitos colectivos que beneficien a las partes involucradas. En síntesis, a través de la interdependencia, los regímenes internacionales, los actores públicos y privados, internacionales pequeños o grandes, establecen una serie de patrones de conducta más o menos permanentes y predictibles que facilitan y promueven la cooperación internacional entre cada vez mayor número de actores internacionales, en donde si bien los gobiernos son actores fundamentales, no son los únicos en este sentido. Y bueno, finalmente el constructivismo de las relaciones internacionales. Constructivismo, aquí está. ¿Cuál es el planteamiento general del constructivismo? Pues se opone básicamente al realismo, en buena medida al estructuralismo, porque desde esta visión de la cooperación internacional sí existen razones morales y solidarias que permiten que países y otros actores internacionales hagan y celebren ejercicios de cooperación internacional a favor del desarrollo de otros actores internacionales sin que el poder y la influencia de unos frente a otros sea la premisa que explique estos ejercicios de colaboración. En otras palabras, el constructivismo también se opone al realismo en el sentido de que desde esta visión la cooperación se fundamenta en criterios solidarios, éticos y morales, incluso en la cooperación internacional de ciertos países a otros. Por ejemplo, no es lo mismo la cooperación internacional de Estados Unidos durante la Guerra Fría ofrecida a ciertos países latinoamericanos, sea México, sea Colombia, sea Brasil, sea Argentina, muchos de estos países en ciertos momentos de su historia dirigidos por gobernantes que llegaban al poder a través de golpes de Estado, y por tanto la cooperación internacional desde Washington servía a los intereses de la política exterior de Estados Unidos para mantener a esos regímenes antidemocracia, antiderechos humanos, pero eso no es lo que importaba, sino lo que le importaba a Estados Unidos era mantener a ese gobierno aliado, y en ese sentido la cooperación internacional como un instrumento de poder fue particularmente útil y recurrido durante varias décadas. Ciertamente que ese tipo de cooperación se explica a través del realismo de las relaciones internacionales, pero ciertamente no toda la cooperación internacional responde a ese patrón de conducta. ¿Cómo explicar entonces la cooperación internacional para el desarrollo que ofrecen ciertos países, por ejemplo los nórdicos, cuando ofrecen su colaboración a países
muy lejanos de Escandinavia, sin que medie propósitos políticos, económicos y estratégicos, sino que la fundamentación de ese ofrecimiento de cooperación, sean becas, contribuir a la reconstrucción de un hospital, financiar de manera directa parte de los recursos del Ministerio de Educación, de Salud, etc. En un país, por ejemplo, latinoamericano, ¿cómo se explica ese ejercicio de colaboración? Pues a través del constructivismo de las relaciones internacionales. ¿Cuáles son las premisas básicas del constructivismo? Las siguientes. A nivel o a título individual y personal, los ciudadanos son generosos y colaboran unos con otros de manera natural, de manera automática. Bueno, esa conducta natural de las personas en lo individual y en lo colectivo se replica dentro de los países y colaboran entre sí. Esa actitud natural en términos de colaborar de manera solidaria es replicable en el entorno internacional, y eso explica que algunos países ofrezcan cooperación a través de este esquema solidario, ético, transparente. Mucha cooperación internacional para el desarrollo, en efecto, cumple con este patrón de conducta. Incluso algunos ejercicios de cooperación provenientes de países ricos, de países del norte tradicionales, de oferentes tradicionales, hay muchos ejercicios de cooperación, tanto pública como privada, que responde a esta justificación o a esta fundamentación del orden estrictamente solidario. Pues para todo este conglomerado de actividades de cooperación que responden a estos fundamentos, el constructivismo es particularmente útil. En otras palabras, no toda la cooperación internacional se hace con base en los planteamientos políticos explicados por el realismo, pero hay muchos ejercicios de cooperación, incluso en el siglo XXI, que sí responden a patrones que son explicados a través del estructuralismo. Ejercicios de cooperación norte-sur, pero también sur-sur. Otras acciones y experiencias de cooperación internacional, en efecto, podrían ser explicadas a través de la teoría económica liberal, en donde la cooperación internacional, más que incentivar capacidades propias, hacen lo contrario. Cuando nos enfrentemos a esa situación, el liberalismo es particularmente útil. En otros casos, cuando los actores internacionales no son precisamente gubernamentales, estatales, y se generan redes de comunicación y de interacción que superan los cánones burocráticos y gubernamentales, y se establece una serie de conductas permanentes que animan a las partes a colaborar, pues la teoría de la independencia, los regímenes internacionales o el liberalismo institucional de las relaciones internacionales son particularmente útiles. En este caso, la explicación fundamental de la eficacia o ineficacia de la cooperación se encuentra en la calidad de las instituciones que la promueven, instituciones internacionales, instituciones locales. En otras palabras, la cooperación depende de las instituciones que la practiquen. Cuando ustedes se fijen más en las instituciones como pieza clave de la cooperación, deben utilizar al liberalismo institucional como teoría de las relaciones internacionales, que les va a facilitar la comprensión de ese ejercicio de cooperación. Y cuando estén frente a motivaciones solidarias o éticas de la cooperación, el constructivismo, a través de sus preceptos y sus premisas, es una teoría particularmente útil que les va a servir para comprender mejor por qué hay actores que en efecto colaboran con otros sin que existan propósitos explícitos o de poder. ¿De acuerdo? La cooperación internacional es diversa y sus motivaciones son amplias, y sería un error catalogar de manera rígida un ejercicio de cooperación internacional y explicarlo exclusivamente desde una sola de estas matrices
teóricas, porque somos humanos y podemos ofrecer o realizar cooperación internacional con base en una mezcla de intereses. Y como ya vimos, dependiendo del interés que fundamente la cooperación y sus efectos, existen distintas teorías para explicarlo. ¿Qué me dicen ustedes frente al siguiente caso? Terremoto en Haití, ¿de acuerdo? Como en el año, me parece, 2011. El gobierno de Colombia, de México, por señalar dos, de inmediato reaccionan. Como gobierno, como país y a nivel nacional. ¿Cómo reaccionan? Por ejemplo, en mi país, México, pues prácticamente cualquier escuela pública y privada, por sí misma y de manera genuina, a Haití, ¿no? Entonces, casi cualquier escuela pública y privada, institución pública, empresa, en fin, fue una reacción genuina o genuinamente solidaria por parte de la población para cooperar con un país en desgracia y sobre todo con personas en desgracia. Aquí es evidente que la fundamentación solidaria, genuina de las personas primó por encima de preceptos de utilizar esa cooperación como un instrumento de poder, de hegemonía o para apoderarnos de ese país. ¿Qué teoría nos sirve para explicar esa actitud natural, inmediata, individual y colectiva de solidaridad internacional? Muy bien, el constructivismo. Pero la historia no se queda ahí. El gobierno mexicano también reaccionó frente a este caso y ofreció ayuda humanitaria, asistencia humanitaria a través del ejército, de la Marina y de otras instancias gubernamentales a Haití, ¿sí? Y a través de instancias gubernamentales, esos productos que la gente reunió fueron trasladados a Haití, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo el embajador de México en Haití? Pues recibió los insumos, tanto los ofrecidos por la población mexicana, junto con las cobijas, los médicos militares, etcétera, que llegaron a los puertos de Haití. ¿Qué hace el embajador mexicano? Pues utiliza de manera política también esa ayuda humanitaria frente al gobierno de Haití con fines políticos, pero no solamente políticos, porque tenía también, digamos, un acervo o un contenido genuinamente solidario. Es decir, un solo ejercicio de cooperación puede involucrar distintas motivaciones, unas más solidarias y otras más políticas, y estas dos motivaciones pueden coincidir entre sí. De tal suerte que esa ayuda humanitaria mexicana tenía con la más alta visibilidad posible para decirle a la comunidad internacional, y México también está presente, es fuerte, es solidario y tenemos capacidad para tener presencia y colaborar en este país y sumarnos al contingente de oferentes bilaterales y multilaterales que tienen presencia solidaria, pero también política, mediante cooperación internacional en este país. ¿De acuerdo? Es decir, existen distintas motivaciones que fundamentan los ejercicios de la cooperación internacional. Dependiendo del perfil de esa motivación y los efectos de la colaboración, existen distintas teorías para explicarlos. Dado que es difícil identificar una sola motivación en determinado ejercicio de cooperación, es plausible o es posible o es recomendable comprender las distintas premisas de estas teorías para identificar las motivaciones de los cooperantes, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, y por esa razón, existen distintas teorías de las relaciones internacionales que nos van a facilitar la comprensión de las motivaciones de los actores internacionales que hacen cooperación, las causas y los efectos de este tipo de actividades. Existe un libro recientemente publicado, al menos en México, claro,
y hay muchos libros sobre teorías de relaciones internacionales, pero les voy a sugerir uno en particular que les puede ser útil. Es Teorías de las Relaciones Internacionales en el siglo XXI. Es un libro mexicano. Esta es la primera edición. Acaba de salir a la luz la segunda edición, en donde explicamos los fundamentos teóricos y las premisas teóricas de varias teorías, las principales de las relaciones internacionales, muchas de ellas que se pueden utilizar para explicar cooperación internacional. Yo les puedo mandar después la referencia de este libro para que lo tengan, insisto, la segunda versión, y ahí van a identificar las principales teorías de la CRI y cuáles son las que les pueden servir para analizar precisamente este tipo de fundamentaciones teóricas muy útiles para la cooperación internacional. Pues bien, es una introducción muy general sobre la relación entre teoría de relaciones internacionales y cooperación internacional. Yo apenas y en unos cuantos minutos di, y de manera veloz, digamos, algunos rasgos generales sobre este tópico tan interesante que van a ser abordados con mayor calma, certeza, por su profesor, Fernando Nibia. Yo me despido, por tanto, de esta sesión. Les agradezco su atención, es un placer colaborar con ustedes y espero en poco tiempo tener la oportunidad, la feliz oportunidad de impartir clase presencial con ustedes en Colombia. Muchas gracias y estoy en contacto con ustedes. Hasta pronto.